Amén. ¿Cuántas emociones juntas? Doy muchas gracias a Dios por estar aquí por primera vez, pero como ha dicho Carlos, aquí hay muchas personas muy queridas, que ya tenemos también una historia juntos, ¿verdad? Bueno, quiero ir a la palabra. Bueno, y agradezco al pastor por la confianza que ha tenido al invitarme, porque quieras que no, cuando se ausenta el pastor, dejar la iglesia a una persona que nunca ha estado en la iglesia, pues es un acto de mucha confianza. Entonces, bueno, yo quiero leer un texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer la experiencia del ciego Bartimeo, del versículo 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Y yo he titulado esta predicación Pasos en el discipulado, es decir, cómo seguir a Jesús. Porque finalmente es Jesús el que está de alguna manera hablando y nos cuenta esta historia, que hay una serie de acontecimientos en relación con el ciego Bartimeo. Y creo que podemos aprender mucho de esta experiencia. Voy a leer el texto. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús está saliendo de Jericó, rodeado por mucha gente. Y él no vio que había un pobre ciego que estaba mendigando en el camino. En esas ciudades generalmente amuralladas hay una puerta principal de salida y de entrada, y ahí es donde se juntan los pobres y en algunos casos ciegos. Esto no es una parábola, es un hecho real que Jesús vivió. Pero aquí ocurren una serie de cosas que para nosotros son importantes. Lo mismo que la hermana ya citó cuando presentó, cuando Jesús dijo al ciego, y lo veremos luego: ¿qué quieres que te haga? Porque el Señor está también diciéndonos a cada uno de nosotros: ¿qué quieres tú que yo te haga? Porque si venimos delante de Dios es porque estamos necesitados. Y Dios quiere saber lo que nosotros le vamos a pedir, porque quiere dárnoslo, quiere respondernos. Pero una serie de problemas, dificultades, y es ahí donde yo me quiero centrar, porque el ciego Bartimeo encuentra una serie de impedimentos. Y esos mismos impedimentos y dificultades las encontramos nosotros, tú y yo, en nuestro camino con el Señor. Las encontramos cuando empezamos a seguir al Señor, pero las encontramos siempre. Estos, por así decir, obstáculos son cíclicos, son continuos. El diablo se encarga
de que nosotros seamos atacados para que no podamos seguir fielmente al Señor. En primer lugar, observa que cuando estaban pasando cerca del ciego, el ciego se puso a gritar. Probablemente, como dice también el versículo 47, él oyó que era Jesús, el Nazareno. Pero mira por dónde cuando grita, le dice Jesús, Hijo de David. Es decir, que ya la reputación de Jesús era grande como el Mesías. El Hijo de David es un título mesiánico. O sea que el ciego se dirigía a una autoridad que él había oído que hacía milagros. Y se puso a gritar, pidiéndole ayuda. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No le dijo todavía lo que quería, pero por lo menos pedía que le escuchara. Pero mira por dónde. Y ese es el primer obstáculo para seguir a Jesús. Cuando él empezó a gritar y a pedir ayuda a Jesús, dice, muchos le reprendían para que callase. Esto podríamos considerarlo un obstáculo externo que viene de fuera, un impedimento que en este caso son personas, es decir, gente que intenta impedir que haya un encuentro personal entre Bartimeo y Jesús. Yo no sé a vosotros, pero a mí me ha pasado muchas veces. Pero sobre todo cuando quise seguir al Señor, hubo mucha gente, incluso de mi propia familia, que me dijo, ¿pero qué vas a hacer? ¿Pero cómo te vas a ir con esa gente? Pero tú, que tienes estudios, que tienes una carrera, que tienes un buen trabajo, ¿cómo te vas a mezclar? Yo estaba entonces como inmigrante en Bélgica, en Bruselas. Y el Señor me llamó en una iglesia de obreros, trabajadores, gente muy sencilla, algunos de ellos analfabetos que no sabían ni leer ni escribir, pero gente de buen corazón y gente que había seguido al Señor. Y cuando yo volví aquí a España y le dije a mi familia que había encontrado la fe, que había encontrado a Jesús, que quería seguir en una iglesia evangélica, ellos me dijeron, ¡qué locura! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Vas a echar por el suelo tu vida, tu carrera, tu futuro? Deja ya a esa gente. ¿Acaso tú te vas a cambiar ahora la chaqueta? Porque yo había estado en un seminario católico, yo iba a ser fraile, dominico. Y claro, mi familia no podía entender que yo, para ellos, renunciara a mi fe y adoptara otra fe, cosa que no era cierta, porque yo lo que hice fue responder al llamado del Señor Jesús, un llamado personal, un llamado a la salvación, que yo no había experimentado ese llamado. Pero mi familia se me opuso. Pero a lo largo de mi historia ha habido muchas otras oposiciones a muchos ministerios, incluso a las obras que hemos llevado adelante. Sabéis que yo soy pastor de una iglesia en Quintana Dueñas y también superviso, ahora ya no dirijo, son otros, un centro de acogida y rehabilitación para personas que tienen problemas en la vida. En Quintana Dueñas estamos. Y ha habido muchos problemas. En el centro de rehabilitación la gente en el pueblo no nos quería. No quería que estuviéramos ahí. Hablaron contra nosotros al alcalde para que no nos dejara instalarnos. O incluso, como iglesia, éramos considerados una secta. Nosotros quisimos, porque se puede, con un cierto tiempo y arraigo, conseguir un terreno público para construir una iglesia, un edificio. Y lo pedimos. Y nos lo negaron durante 15 años. Estuvimos solicitándolo cada año y siempre nos lo negaban. Había una mentalidad muy cerrada y no querían que nos estableciéramos como iglesia, con un edificio en el pueblo. Gracias a Dios,
Y no quiero entrar en detalles, pero los políticos cambiaron, el alcalde se puso a favor nuestro porque vio que éramos un aporte positivo en el pueblo y finalmente nos concedió el lugar que algunos de vosotros conocéis, donde hemos edificado un bello edificio que gracias al Señor pues acoge la iglesia y sirve para muchos usos también, incluso al pueblo, porque la escuela de música tiene sus conciertos allí y también el alcalde nos lo pide para cosas públicas, incluso hemos hecho un lugar grande que se presta a actos cívicos y queremos servir al pueblo. Mucha gente cuando va allí pues ya nos conoce también porque no ocultamos nuestra fe. Pero hubo muchos problemas, hubo muchas dificultades. Pero vamos a seguir con la historia de Bartimeo porque hay más obstáculos. Dice que cuando le reprendieron, y esto es muy importante, él gritó más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que él perseveró en su fe, perseveró en el camino que creía que era bueno para su vida, un encuentro con Jesús. Él no cedió a las presiones externas que le llegaron. Al contrario, se fortaleció y gritó más fuerte aún. Y fue entonces, solo entonces, cuando él perseveró, cuando él gritó más fuerte, cuando él se afirmó en su deseo de tener un encuentro con Jesús, que Jesús le escuchó, le respondió llamándole. Incluso, y esto es una observación curiosa e interesante, primero hubo unas personas que le dijeron, cállate, no molestes. Y luego después dice que Jesús mandó llamarle. Y yo tengo aquí una teoría. Yo pienso que aquellos que Jesús mandó llamarle eran los mismos que le habían pedido que se callara, los que estaban alrededor de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque mira, a veces las personas que se oponen a tu fe o a tu querer seguir el camino de Dios, puede ser que llegue un momento en que ellos no solo te apoyen, sino que además te pidan ayuda. Mis hermanos se opusieron a mí y luego terminaron pidiendo mi ayuda, ayuda para sus hijos. Desgraciadamente, yo tengo un sobrino que murió asesinado en Colombia. Antes había pasado por la cárcel, estuvo en la cárcel porque él traficó con droga, estuvo en la cárcel en Portugal, en Lisboa, y mi hermano me llamó, oye, ayúdame a sacarle de la cárcel. Y lo hicimos, lo conseguimos, pero él siguió y desgraciadamente murió en Colombia por las mafias de la droga. Pero lo que te quiero decir es que aquellos que se opusieron en mi vida, luego me pidieron ayuda. Pasó en Quintana Dueñas. Los mismos, incluso los mismos políticos, una de ellas era mi vecina, que se opusieron a que nosotros tuviéramos un terreno para construir la iglesia. Luego mi vecina enfermó de cáncer de pecho, desgraciadamente murió, pero me pidió ayuda y estuve en su casa orando por ella, por sanidad. Y ella escuchó la palabra del Señor y la llevé a entregar su vida al Señor antes de morir. Y ella había sido una opositora acérrima contra todos nuestros planes, porque quería ganarse a otra gente que estaba opuesta a nosotros. Pero mira por dónde los que se oponen, si tú perseveras, el Señor cambia sus corazones. Y dice un salmo que aún a tus enemigos Dios hará estar en paz contigo. Seguimos un poco más. Ahora vamos a un tema delicado. Tenemos que entender la vida de un pobre en la Palestina de aquellos tiempos. Para un ciego, pobre y ciego, si habéis leído la literatura española, hay un libro que se llama El Lazarillo de Tormes que habla de la historia de un ciego. Y los ciegos son muy desconfiados. Los ciegos, como no ven, tratan de tener muy controlado todo lo que tienen a su alrededor y lo que poseen. Y este ciego tenía un manto. Mira, un manto
En esas latitudes donde las noches son muy frías, es como el cascarón de un caracol, es su casa. Es un manto, es una manta, y además en esos contextos son mantos de lana, y él tenía ese manto rodeando su cuerpo, lo tenía muy cerca de su cuerpo, de su piel, porque no quería perderlo. Lógico. Luego por la noche probablemente dormía en la calle y se tapaba con él. Pero mira por dónde. Cuando Jesús le llama y le dijeron, ten confianza, porque ya ahí había una esperanza de que algo iba a pasar. Levántate, te llama. Dice el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa, tienes que imaginarte que esa capa era un impedimento, porque rodeaba su cuerpo y le impedía moverse. Entonces él tuvo que deshacerse de ese impedimento. Y no le importó perderlo, arriesgaba perderlo, porque todavía él estaba ciego, pero le impedía ir a Jesús y tiró esa capa. Esa capa podría ser, en muchos casos, algo material. Hay personas que en un momento dado, su mismo trabajo puede ser un impedimento para seguir a Jesús. O hay situaciones en las que una persona tiene un estilo de vida incompatible con seguir a Jesús. En este caso hablamos de algo más personal, más íntimo, como era esa capa protectora, que era su manta y su techo durante la noche. Pero él, ya lleno de fe, con una visión de las cosas que iban a venir, aunque todavía no tenía lo que quería y lo que necesitaba, arrojó la capa. Y de hecho, probablemente la perdió, porque en esos contextos siempre hay otros pobres deseando coger lo que no es suyo, y cuando vio que ese ciego se adentraba entre la masa y la multitud cerca de Jesús, probablemente su capa desapareció. Pero no le importó a este ciego perder su capa, deshacerse de ella, porque era un impedimento para saltar, porque él dice que saltó, se levantó y vino a Jesús. Mira, en la vida también, cada uno de nosotros tenemos barreras internas, tenemos prejuicios, tenemos pecados, tenemos también falta de disciplina, porque seguir a Jesús exige leer la palabra, orar, venir a las reuniones, aportar una economía para el sostén del lugar donde nos reunimos. Y hay gente que no quiere dar para la iglesia, porque cree que no va a tener suficiente. Cosa contraria, porque cuanto más das, dice el Señor, más recibes. Pero hay personas también que no se quieren molestar, que su vida cómoda, no quieren que haya otros que les digan, mira, a tal hora hay que estar aquí, a tal hora allá, tenemos que hacer una actividad, hay que formarse. Hay personas que o son perezosas o quieren tener ellos el control de sus vidas y no quieren dejarle al Señor, no quieren someterse a una obediencia, a una disciplina. Y a veces, como dijo el Señor Jesús, hay que negarse a sí mismos para seguirle a Él. Hay que renunciar incluso a cosas que nos gustan, con tal de poder responder al llamado que Jesús nos hace. Porque a veces el Señor pone delante de nosotros una alternativa. Aquí un camino de vida y aquí un camino de muerte. Elige la vida. No elijas la muerte, no elijas los amigos del mundo, no elijas aquellos que te van a llevar a la destrucción, no elijas actividades que lo único que te van a hacer es crear culpabilidad y quitarte la paz y quitarte la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo y Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Y muchas veces el enemigo intenta ponernos trabas
Porque Dios quiere que disfrutemos de una vida plena, como la hermana decía. Dios quiere que disfrutemos de los dones de su Espíritu Santo para que podamos bendecir también a los demás. Pero el enemigo va a intentar que no llegue a nosotros esa plenitud de Dios, esa libertad de Dios. Porque los dones, aunque son gratis, requieren para conservarlos tener ciertas condiciones, como los talentos o como cuando plantas una semilla. Para que crezca y florezca, tienes que cuidarla, quitar las malas hierbas, abonarla. Entonces aquí también vemos que el ciego tuvo un problema, podríamos llamar interno, no tanto externo, sino interno. Tenía que tomar una decisión. Esta capa la tengo que abandonar, es mi seguridad. Ella me impide ir a Jesús, pues la tiro de lado y salto y vengo a Jesús. Y así fue, y así fue. Y esa fue finalmente la razón por la que él tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. Porque si él hubiera dicho, oh, no, yo, ¿cómo voy a perder mi capa? Uy, otro me la va a robar. No me quiero separar de ella. No hubiera podido ir, porque además estaba en el movimiento. Esa marcha estaba en movimiento. Pero él no tuvo inconveniente, renunció a aquello que incluso amaba. Y mira, el Señor muchas veces ocurre como ocurrió con Abraham e Isaac. A veces el Señor nos pide aquello que amamos, aquello que llena nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en realidad Él quiere que demostremos si somos fieles, si le amamos a Él por encima de todas las cosas. Y a veces también el Señor nos devuelve, como pasó con Isaac, nos devuelve aquello que le entregamos. Ha habido, por ejemplo, situaciones, yo he visto en mi vida, que músicos que tocaban en el mundo, pues el Señor les ha pedido, entrégame tu música. Y ellos han dicho, Señor, pero es de lo que vivo. Y el Señor le ha dicho, tú entrégame tu música, porque es mundana y porque eso te lleva a juergas, a fiestas, a beber alcohol, a promiscuidad sexual. Entrégame tu música. Y cuando han entregado su música, a lo mejor el Señor ha dejado que pase un tiempo, porque ese tiempo era un tiempo de restauración. Pero después, de otra manera, les ha devuelto el don que tenían de la música para usarlo para el Señor, o incluso para usarlo de una manera más decente, incluso mejor retribuida. Quiero decirte que entregar algo al Señor siempre es invertir para mejorar. Por eso no tenemos que tener inconveniente. Si el Señor nos pide algo, entregárselo. Aunque a nosotros nos parezca bueno. Pero mira, lo bueno es enemigo de lo mejor. A veces yo recuerdo que yo fui escalando en el trabajo y me iban a hacer jefe, pero cuando Dios me llamó para prepararme para el ministerio, yo tuve que dejar el trabajo, incluso tuve que irme a un seminario. Fui a un seminario en Montevideo, tenía que dejar España y aparentemente yo perdí un dinero, perdí un prestigio, pero mira, el Señor me recompensó con creces. A través de los años, el Señor me ha llevado a lugares y a ministerios, y el Señor me ha llevado a servirle en situaciones donde Él me ha usado con poder, cosa que una persona humana ni merece, ni es capaz de hacerlo por sí mismo. Pero el Señor confía en aquellos que confían en Él. Por eso nunca te arrepientas de entregar al Señor aquello que te pide, porque Él tiene algo mejor para ti. Finalmente, en ese encuentro, Jesús ya entra en un cara a cara con el ciego. Y esto es muy íntimo y muy especial y muy bonito. Jesús le dice al ciego, ¿tú qué quieres que te haga? Esto es curioso,
Porque Jesús veía, Jesús sabía, Jesús estaba poniendo a prueba a este ciego. El ciego fue muy sencillo y le dijo, pues Señor, yo lo que quiero es que recobre la vista. Pero mira una cosa, tú a veces vienes al Señor por una necesidad personal, a veces por una enfermedad, a veces porque tienes problemas en tu vida. A mí me pasó. Yo me acerqué al Señor porque tenía problemas. Yo quise que el Señor me ayudara. Incluso cuando estaba en Bélgica, donde yo conocí al Señor en Bruselas, yo estaba solo y tenía muchos problemas y mucha soledad y mucha angustia. Y yo vine al Señor porque le necesitaba, porque quería que me ayudara. Pero para el Señor eso no es un impedimento. Tú puedes venir a Él porque quieres algo para ti, que parece egoísta. Señor, dame. Pero al Señor no le importa, porque el Señor lo que quiere es que te entregues a Él. Y Él tiene algo más en reserva para ti, que no te lo va a decir inmediatamente, pero que Él lo tiene guardado y en su momento te lo va a mostrar. Mira cómo Jesús responde al ciego que le dice, Señor, que recobre la vista. Una respuesta lógica, una respuesta evidente. El Señor lo que vio en él es que él estaba ciego, y lo que él vio también, el ciego, es que Jesús podía sanarle, porque había oído que hacía milagros. Y él quería un milagro de parte de Jesús. Pero mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Salvado. El Señor sabía que la salvación era más importante que la sanidad. Sin embargo, le sanó. Al mismo tiempo le sanó y le salvó. Pero mira por dónde le dice Jesús al ciego, vete, ahora ves, ya eres libre. De hecho, otras veces Jesús sanó a ciegos y los ciegos se fueron a sus casas. Pero mira por dónde, y es una observación interesante, que termina la frase, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es decir, el ciego entendió que no solo Jesús le había dado la vista, sino que había cambiado su corazón, que le había transformado, que le había salvado. Y mira, una observación curiosa, no hemos leído el principio del capítulo 11, pero Jesús iba hacia Jerusalén y ya hablaban en el camino de que Jesús iba a sufrir, iba a padecer, iba a recibir persecución y hasta la muerte. Y eso lo comentaban cuando iban los discípulos con Jesús en el camino. Sin embargo, él, a pesar de eso, decidió seguir a Jesús en su camino a Jerusalén. Y probablemente este ciego estaba al pie de la cruz junto con otros, como los discípulos de Maús y otros que habían seguido a Jesús. Mira qué privilegio tan bonito tuvo este ciego de estar con Jesús, y en ese momento especial probablemente estuvo también con los demás discípulos y experimentó el Pentecostés y experimentó la resurrección de Jesús y la visita de Jesús a sus discípulos, porque eran muchos, hasta 120 los que estaban reunidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando tú decides seguir a Jesús, no sabes hasta qué punto tu vida va a ser transformada y dónde Él te va a llevar. Porque el Señor te da un llamado y el Señor en ese llamado te da un camino. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cada uno de nosotros en el Señor recibe un llamado y recibe un camino por el que andar. Este es el camino, decía el profeta Jeremías, andad por él. Es decir, que tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y caminar por el camino del Señor. Yo sé que aquí en esta mañana algunos de vosotros
estáis en el mismo caso que Bartimeo. Queréis seguir a Jesús, pero tenéis luchas. Tenéis oposición externa del mundo, o oposición interna de vuestra propia carne, de vuestro propio egoísmo, vuestro propio yo. Pero no importa. Si tú eres capaz de superar los obstáculos, puedes venir a encontrarte con el Señor. Y el Señor no solo te va a capacitar, sino que te va a enviar. Porque todo lo que el Señor nos da es para que lo podamos compartir. Entonces, en esta mañana vamos a tener un momento de oración y yo voy a hacer un llamado, porque creo que cuando Dios nos habla, tenemos que responderle. El llamado principal tiene que ver con seguir a Jesús, seguirle, como hizo Bartimeo. El Señor te dice a ti también, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Al Señor no le importa que vengas por causa de tu problema y tu necesidad. No te preocupes. Él es capaz de resolver tu problema y darte mucho más de lo que tú pides. Porque el Señor rebosa de generosidad, de amor, de misericordia y nos da mucho más de lo que le pedimos. Por eso yo quiero hacer un llamado a aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesús. El Señor te dice, ven, como dijo al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? Y tú puedes decirle al Señor lo que tú quieras en tu necesidad, pero no te preocupes, que el Señor ve mucho más allá de tu necesidad, incluso ve cosas que tú no ves. Y va más allá y te responde a oraciones ocultas que ni siquiera tú conoces, pero que estás necesitado de esas respuestas. Vamos a tener un momento de alabanza y el Señor me dice que aquí hay personas que necesitan entregarse a Él para que Él las sane, para que Él las restaure. ¿Qué personas están tristes? ¿Qué personas que han tenido problemas? Que han sido personas que han sido decepcionadas, rechazadas, que se sienten mal consigo mismo, incluso se sienten culpables, incluso ellos mismos se rechazan. Pero el Señor te dice, ven a mí, yo te recibo porque te amo y tengo para ti una vida mejor. Y yo voy a tocarte y solucionar tus problemas. Si hay alguna persona que quiere entregar su vida al Señor, que quiere que el Señor resuelva sus problemas, que venga aquí delante, que vamos a orar por esa persona. Pero luego también quiero hacer un llamado para personas que están siguiendo a Jesús, pero que tienen oposición externa, ataques de otras personas o de circunstancias en el trabajo o en la vida diaria, hasta en los familiares. Y el Señor te dice, no tengas en cuenta esos ataques. Tú ven y sígueme y yo te daré solución a tus problemas. O personas que tienen angustia, agobios, como la semilla que creció entre las zarzas y se vio ahogada por las espinas. Hay personas que tienen problemas en su interior, problemas de angustia, problemas de depresión, problemas de baja autoestima. No creen que son buenas personas, no creen que son amados, no creen que los demás se fijan en ellos. El diablo trata de inculcarnos acusaciones y complejos. Pero el Señor te dice, yo he venido para ayudarte, he venido para salvarte, he venido para darte vida. Y vamos a pasar un momento de oración en el que voy a pedir que el Señor
sane, dirija, bendiga, restaure, renueve, dé vida. En el nombre de Jesús.